Y que también a sus papás, pues dice que ahora lo entiende y dice, no, yo los metí en muchos aprietos a mis papás porque como que la gente decía, pues este niño rarito, ¿no? Algo Está loquito, tiene. sí, no es normal, ¿no? Ok. Y dice él que él sí percibía, por ejemplo, el olor de la gente que cuando ya se iba a morir, que él decía, sí, es que tú pronto ya no vas a vivir acá y que la gente, cállate, no digas eso. Y que él decía, pero es que de veras ya no va a vivir acá, ¿no? Y que de repente, no sé, pasa un mes o hasta una semana y que, ¿qué crees? Que sí se murió. Que sí pasaba. Lo invitan a alguna casa y sientes energía, te ve tu aura, te ve tu vibra. Oh, Que si pasa un animalito también lo ve. Y en el podcast pasado, Clau, yo platicaba que él no sabía distinguir, cuando empezó a ver eso, no sabía distinguir si estaba vivo o estaba muerto. Para que sepas distinguir si está aquí en esta realidad o ya está descarnada, si no tiene pies ni manos, es que ya no está en esta ya no realidad. está. Hola, hola, ¿cómo están? En donde quiera que nos estén escuchando, ya sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, les damos la bienvenida a Fabricando Anécdotas y con una invitadaza que admiro y que quiero con todo el alma, Clau. Gracias por Se llama Claudia, pero a mí me gusta decirle Clau. Clau. ¿Está bien que te Gracias. presente así, Clau? Sí, me parece bastante bien. Gracias. Y pues va a seguir aquí con nosotros, la estamos aprovechando, ¿verdad? Aprovechando tu tiempo, Clau. Bienvenida, ¿quieres presentarte o nada más con el nombre es más que suficiente? Me parece que es suficiente así. Sí, claro. Es alguien que invitamos a pues este podcast de Fabricando Anécdotas y esperemos que sea de su agrado. Déjenoslo saber en los mensajes, si es de su agrado la tendremos aquí con mucho gusto. O si a alguien de ustedes les interesa venir a hablar de alguna anécdota, bienvenidos. Háganoslo saber también por vía WhatsApp o en sus comentarios. Y bien, Clau, aquí en Fabricando Anécdotas vamos a hablar de un tema que a mucha gente le interesa, el chamanismo, pero no chamanismo como enseñando o hablando de hacer trabajos de brujería, no. A mí me encanta y vengo a hablar de esta anécdota de Fer Broca. Ya les había yo hablado anteriormente en otro podcast de este personaje. Si ustedes pueden seguirlo y si no lo conocen, que yo dudo que no lo conozcan porque pues es un youtuber muy conocido en este ámbito el esoterismo, de la evidencia, es muy conocido. Si a ti te gustan estos temas, pues hoy vamos a hablar de otra anécdota que él tenía, Clau. No sé si tú sepas qué es una evidencia. No tengo el... No, para gente que no sepa qué es un vidente, pues dícese que es una persona con habilidades diferentes a un ser humano en promedio común, Clau. Okay. Es gente que tiene esa habilidad para ver cosas que un simple mortal no puede ver. O sea, ellos pueden ver a lo mejor tu futuro, pueden ver a gente que ya está aquí desencarnada, si le llaman, para no mencionar, ya no está en este plano. Pueden ver fantasmas, pueden ver angelitos, pueden ver muchas cosas que para el ojo humano o la gente mortal como nosotras, Clau, pues no podemos percibir. Ok. Pero aparte, este personaje, a mí me encanta seguirlo, Clau, porque también es de profesión psicólogo, también es chamán. Y me encanta hablar de él porque siento que es una persona que no te marea, que no está siendo como que un charlatán, Clau. Ya. Y me encanta hablar de cuando él descubrió que tenía esta habilidad de un don cuando era niño. Me encantan cómo platica de sus anécdotas, Clau. Y una de las anécdotas que él platica es que dice que cuando él era niño muy chiquito, él creyó que toda la gente veía lo que él veía. O sea, para él era normal ver gente que ya había fallecido, gente que estaba ahí, gente con la que podía platicar y que sus papás se quedaban como, es tu amiguito imaginario, pero que él como estaba tan pequeño no se percataba de lo que era real y de lo que no era real. Ok. Y una de sus anécdotas que me encantó dice que en un examen de ciencias naturales, quién sabe, Clau, si ahorita todavía existe esa materia, porque él igual dice que... Y no es una persona grande, tiene sus fuertes alrededor de sus 42 años, Clau. Y él dice que hizo examen de esa materia de ciencias naturales
y que el examen era hablar de los ecosistemas. Entonces dice que cuando él entregó su examen, mandaban a traer a los papás porque sacó 0. Literal, 0. Y que le dijeron los papás, es que aquí pedimos que dibujar el desierto y él lo puso rosa. El desierto, ¿no? Cuando todos sabemos que, bueno, a lo mejor... los colores del sí, desierto, ¿no? que él vio al mar con azul y rosa y amarillo. Y lo dibujó así. Él vio los árboles todos anaranjados. Porque él en realidad dice que a él le costó mucho trabajo entender lo que él veía y lo que te plasma, ¿no? Lo que tenía que transmitir, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, dice, pues yo los veo anaranjados, pero aquí dice que los vio verdes, pues está bien porque alguien los vio verdes, porque yo los veo anaranjados. Pero que en sí él no sabía definir y dice que hasta la fecha no sabe distinguir. O sea, él porque ha estudiado y porque ha dicho que hasta ha tenido que copiar muchas cosas para que no le digan el niñito raro, ¿no? El niñito... Sí, yo creo que a través de sus experiencias a lo mejor él decidió tomar el área, ¿no? De la psicología para... Sí, para complementar, porque él dice que a él le costó mucho trabajo aceptar que tenía este don o esta habilidad, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, amigos. Y dice que él cuando iba igual a casa de alguien, pues saludaba, sí, buenas tardes, pero que él no veía que él saludaba a la nada y que la gente se le quedaba viendo como, ¿qué onda con este chamaquito, no? No se percataba de eso. Sí, y que también a sus papás, pues dice que ahora lo entiende y dice, no, yo los metí en muchos aprietos a mis papás porque como que la gente decía, pues este niño rarito, ¿no? Algo está loquito, tiene. Sí, no es normal, ¿no? Ok. Y dice él que él sí percibía, por ejemplo, el olor de la gente, que cuando ya se iba a morir, que él decía, sí, es que tú pronto ya no vas a vivir acá, y que la gente, cállate, no digas eso. Y que él decía, pero es que de veras ya no va a vivir acá, ¿no? Y que de repente, no sé, pasaba un mes o hasta una semana y que, ¿qué crees? Que sí se murió. Que sí pasaba. Y él dice que después de eso, sus papás no sabían cómo explicarlo. Dice que no lo reprimían o que no le decían, es que no digas esto, no. Dice que empezaron a así alejarlo, a no salir a reuniones donde había mucha gente, porque él veía cosas. O sea, él de hecho dice que todavía él lo invitan a alguna casa y sientes energía, te ve tu aura, te ve tu vibra. Oh. Que si pasa un animalito también lo ve. Y en el podcast pasado, claro, yo platicaba que él no sabía distinguir, cuando empezó a ver eso, no sabía distinguir si estaba vivo o estaba muerto, hasta que alguien le dijo, a ver, mijo, porque ya sabes que entre colegas, ¿no? Se van ahí conociendo. Sí. Y que así de pequeño hubo una viejita que un día le dijo, a ver, mijito, tú tienes estas habilidades, no vas a entender muchas cosas, pero Dios te dio un don especial. Sí. Y cuando tú ves a gente, para que sepas distinguir si está aquí en esta realidad o ya está descarnada, si no tiene pies ni manos, es que ya no está en esta realidad. Entonces, imagínate, sí, dice que él empezó a decir, oh, ya. Y de hecho dice que su mamá jugaba canasta y que como él tenía habilidades para ver cosas a futuro, que su mamá jugaba canasta y que se lo llevaba y decía, a ver, mijito, tú vas viendo quién ya se está emocionando, porque ya tiene las cartas para ganar, o quién sí está triste. Y dice, entonces yo le decía a mi mamá, nada más con la mirada de, esta ya está feliz, festejando, porque ya casi junta, ¿no? Sí. Todo para ganar. Y que dice que mucho tiempo su mamá sí se lo llevó y ocupaba eso, ¿no? Que a él se le hacía algo, pues, gracioso saber que su mamá, pues, lo aceptaba, ¿no? Pero dice que igual una vez, en una ocasión, estaba en la sala y lo dejaron así jugando y que le hablaba mucho y que le decía a su mamá, es que ¿con quién hablas? Dice, con mi amigo, dice, con el indio. Y que ella decía, ¿y qué te dice el indio, no? O sea, pero dice, ahora entiendo que mi mamá me daba así como que, a ver, que este niño tanta su imaginación, pero que su mamá a veces se quedaba tan sorprendida porque decía un indio, nunca hemos visto un indio, no hemos ido a un lugar donde hay indios. No había con qué relacionarlo. Ajá, como que ella decía, ¿en dónde vio el indio? Si nosotros no le dimos nada del indio como para que ocupara su imaginación y hablara de eso, ¿no? Y que le decía a su mamá, sí, y está aquí, sí. Está sentado ahí. Y decía, no te vayas a sentar porque está sentado ahí. Y que le decía a su mamá, sí, ¿de qué platican? Él me está hablando de muchas plantas medicinales. Y que ahí también, en esa etapa, él empezó a entender un poco que no nada más tenía la habilidad para ver, sino para aprender. Y es un poquito, aunque él no fuera tan consciente, Clau, un poquito la iniciación al chamanismo.
Porque, Ok. porque te digo, él dijo, a ver, voy a probar si de veras soy apto, de veras tengo ese don, tengo esa habilidad. ¿Y a qué edad empezó a dedicarse al chamanismo? Porque bueno, esto que platicas es como durante su infancia, ¿no? Sí, Me sí, imagino sí, sí. que ya, no sé, a esa edad de adolescente o joven. Sí, de hecho dice que sí fue en la adolescencia, que él, como a los 17 años, también platica en otro episodio, que él de hecho se empezó a hacer muy popular porque empezó a leer las cartas, porque él empezó como que en desmadre, ¿no? Así como que yo te leo, pero que la gente empezó a llegar porque era muy asertivo. Y entonces para él dijo, wow, pues es dinero, ni me cuesta. O que él decía, yo no sé por qué lo digo, pero lo digo. Y entonces la gente, no, es que eres muy acertado, eres muy esto, muy el otro. Y que entonces a los 17 años él empezó a generar dinero y a ver que le gustaba, porque dice que de hecho él nadie le enseñó. Y yo le decía a mi compañera Lau que yo ni siquiera sabía que había muchos tarots, ¿no? O sea, Ujú. infinidades. Yo pensé que eran unas simples cartas que todos las Sí, leían y no. y hay diferentes. Ujú. Ok. Y que dice que él aprendió solo, pero que igual así daba como que la lectura porque pues a él lo que le salía. O sea, ni Pero aparte yo siquiera. creo que era el don, ¿no? Que él ya venía trabajando desde hace tiempo. Sí, de hecho dice que también eso le ayudó mucho para tener pegue con algunas mujercillas, porque sí como que le Ok. decían, ay, no, ¿qué ves? ¿Y qué ves esto? ¿Y qué ves lo Ujú. otro? ¿No? Y también habla de que toda la gente, a lo mejor a ti no te ha pasado, claro, no estás tan emergida y mucha gente de la que nos escucha también puede no estar tan emergida. Yo tampoco estoy tan emergida, pero sí me interesan luego esas Sí, cosas y sí me sí, pongo sí, a sí. investigar. Y sí hay mucha gente que igual, por ejemplo, él sí recalca mucho que definitivamente son tus acciones las que pues van a determinar a dónde vas, ¿no? O sea, que no es que te fanatices y que la gente te diga vete por aquí, vete por allá, no. Dice yo, cuando son así ya fanáticos, ya, ya va, ya adiós. Sí, eso ya Dice, no. porque luego hasta te culpan de las decisiones que ellos deben de tomar y tú, pues, eres a lo mejor una pequeña herramienta, ¿no? Pero Sí. definitivamente, y él se recalca, y a mí me gusta eso, Clau, que no da por hecho que todo esto sirva, o no da por hecho que el chamanismo es lo que es, y él no, él también habla mucho de psicología, Sí, me imagino que cuando él empezó sus estudios también tenía sus dudas, ¿no? muchas. Decir, bueno, ya me estoy dedicando a esto, pero bueno, mis dudas que tengo, supongo que eso le aclaró mucho con la psicología, ¿no? Tanto de quien Sí, lo sí. visitaba, quien adquiría el servicio, como tanto de él, ¿no? Entonces, pues eso sí está súper interesante que haya conectado ambas. Sí, igual a mí me parece esa parte porque es como que no dejó irse por tradiciones o por, te digo, habilidades que la gente en promedio no tenemos, pero tampoco dejó a un lado la ciencia, ¿no? No por algo, pues mucha gente ha estudiado y mucha gente nos ha, pues, instruido en estas habilidades, claro, que a raíz de la ciencia, pues no fuéramos nada de lo que somos hoy tampoco, Claro. ¿no? Y que él también lo negaba, porque él decía, no, yo no quiero, o sea, no quiero esto. ¿Por qué? Porque le decía yo a Lau en el otro capítulo que a veces uno tontamente dice, ay, yo quisiera ver mi futuro y eso. Pero él en alguna vez explicó que no era tan maravilloso. Y ya cuando lo razonas dices tú, pues sí, no. O Ujú. sea, a lo mejor a un ser querido que le veas que ya está a punto de colgar los tenis Claro, y que tú sepas, ¿no? sí. Que es una verdad. Dices tú, no manches, o sea, ¿cómo duermes? ¿Cómo descansas, no? Sí, aparte creo que no es como, bueno, desde mi perspectiva, como que, claro que a mí me daría como curiosidad, ¿no? Saber mi futuro, qué me depara, pero siento que el ya saber cosas como que o lo puede cambiar o lo puede transformar o quizás ni siquiera iba a pasar así, no sé. Oh. Es muy, muy extraño esto. Porque no sé si has visto, Clau, esa película de Efecto Mariposa. Sí la vi en algún momento, pero ya no recuerdo muy bien. Muy bien, el Ajá. contexto de esa es que precisamente cuando tú sabes algo, por ejemplo, voy a morir y tú preguntabas, no es tan real el capítulo de esa película, pero en contexto es eso. Tú sabías, no sé, ibas a morir, entonces el protagonista decía, dices que voy a morir a tal hora, entonces él ya no iba. Sí, claro, hago todo para Y de inmediato modificarlo. cambiaba todo, Sí, porque al no ir allá, ya todo lo que le habían modificas. dicho que iba a pasar, ya no pasaba y se Sí. volvió a quedar en lo mismo.
Y él cambiaba y decía, bueno, ya me falló esta, del mismo panorama y lo cambiaba y le volvía a cambiar. Y a veces empeoraba toditito. Ok. Entonces sí creo que a veces a la gente creo que nos gusta tener pues las cosas sensatas, no sensatas, nos gusta ir a lo seguro, ¿no? Y creo que a veces por eso dices, tú te preguntas, ¿qué será mi futuro, no? Pero lo romantizamos, claro, porque a veces creemos que si nos adivinan, creemos que nos digan siempre cosas bonitas y eso no va a pasar. O lo que queremos escuchar, Sí. ¿no? Y si no lo es, rayos, no. Ya no estás satisfecho. No. O no sé si has escuchado a mucha gente que dice, ay, no, es que dicen que yo tengo una vibra tan grandísima que soy una emperatriz de Cleopatra. Y dices tú, claro que no, o sea, no, y todos queremos como que te digan, no, tú en otras vidas serás eso y eso y eso. A mí alguna vez me dijeron que yo era una, vil cavernícola, comercializadora de pieles. O sea, imagínate. No, hombre, imagínate si nos quedamos con eso, pues no. No, o sea, lo que dije, sí soy comercializadora, igual y en mis ancestros, en mis antepasados, o no También, sé, en lo que pero... quieran, creer. Pero sí, me bajaron muy gacho, yo creo. Te digo, ser una cavernícola, comercializadora de pieles. De pieles, y dije yo, uy. No, y entonces ya desde ahí desvirtualizamos, Clau, que todos queremos escuchar cosas bonitas. Te digo, cuando yo le digo, yo una vez pensé, dije, ay, no, quisiera volar o quisiera tener estas habilidades, pero tú ves lo bonito, ¿no? Y por ejemplo, volviendo al tema de este señor, decía, no, es que es horrible, o sea, nunca duermes, nunca descansas. Dice, luego hay entes o fantasmas que quieren que tú busques para comunicar algo, porque son son almas que no han descansado. Claro. Y que todo el tiempo estás aquí en el ruido, ve a buscarlo. Dice, imagínate sí, o sea... un estrés, ¿no? Sí. Que ya ni siquiera yo creo que el tener estas habilidades, estos dones, ya ni siquiera eres dueño de tu vida, ¿no? Ya dependes porque tienes otros dones que tienes que generarle a otras personas. O que das permiso igual tu cuerpo, prestárselo, ¿no? Dice que él hasta que aprendió y tuvo un maestro igual enorme que lo enseñó a decir, no, tú pon un alto aquí, tú no le permites aquí, de aquí pasar, ¿no? Pero que mientras, él no sabía qué onda, no sabía si era real, si los demás lo veían. Imagínate qué confusión como niño, que todos se rieran o que dijeran, tú ni ves esto. No, sí, yo he escuchado a varias mamás o incluso niños que incluso en la psicología está esta etapa del amigo imaginario. Y te puedo contar que yo sí tuve mi amigo imaginario, pero sí fue creado de la mente. O sea, no veía yo algo físico, ¿no? Pero imagínate estos niños que realmente te dicen que sí ven algo físico, ¿no? Y que te dicen, es mi mejor amigo, y él me aconseja, y él me dice esto. Entonces... pues a veces yo creo que los papás dicen, bueno, está pasando por la etapa del amigo imaginario y ya está ahí, porque yo creo que ni quieren indagar, pero pues guau, ¿no? Qué sorpresa llevarte de eso, de que tu hijo está pues realmente... Y si ni siquiera tú saber, por ejemplo, él platica, porque hasta donde yo igual sé, porque mucha gente lo ha dicho que tiene ese tipo de habilidades, Clau, que habían heredado de sí es consanguíneo, ¿me entiendes? Así como que la abuelita, el tío, bla, 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 sí es consanguíneo esos dones. Entonces dice él que él nunca estuvo cerca de la abuelita paterna y que era la abuelita la que tenía esa habilidad, pero ella sí lo reprimió. Ella sí renunció a eso, dijo, no quiero saber, no quiero esto, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Que dice mucha gente que igual que cuando tú no aceptas esa habilidad, sí es un acabadero de vida y sí quedas tocadito, como de tu mente, porque trauma, me imagino. Sí, porque como él expresa, ¿no? Que te estén hablando todo el tiempo de que sí, ve, o di esto, o búscalo, o te hacen preguntas y preguntas, ¿dónde estoy? O ¿por qué me sucedió esto? Llévame a mi casa. No sé, yo me quiero imaginar que son cosas así. Sí, ese tipo de vivencias, ¿no? Y que él ahorita lo vea y diga, que ya puedo contener, por ejemplo, que tú no entras, tú sí, o déjenme dormir, pero dice que para él era igual, por ejemplo, de niño dormir en un cuarto oscuro, porque oscuro apagado dice que él veía todo.
pero ya obscuras que hasta sentía que le tocaban, o sea, Ok. imagínate para el niño decir, no, yo tengo que dormir con la luz Prendida. y llego luego, digo, porque él dice que, no sé si sea papá, porque él no habla de su vida personal, Ok. pero yo digo, si de por sí ser padre, Clau, de una persona moderadamente normal, batallas y tienes muchas dudas y tienes muchos errores, imagínate tener un hijito con esa habilidad, Sí. Clau. Sí, no, yo creo que sí tendrías como que acudir a algún especialista o Sí, algo para que te dé herramientas, porque no es tampoco llevárselo a la ligera, ¿no? sí, Decir, no. bueno, No, y sobre todo que veas que el niñito pues no es aceptado por los demás niños porque, ay, no, aquí como que diferente, ¿no? Y sí. digo, no, qué difícil y Sí, me imagino que en ese aspecto su infancia sí fue algo difícil. yo creo que sí Pero bueno. traumática y quiero pensar que a lo mejor por eso decidió entender pues como que, sí, ¿no? Sustentar por qué su comportamiento Sí, y por eso estudió el área de la psicología. lo llevó a ese camino. Quiero pensar que por eso fue. No sé, Clau, si tú has alguna vez tenido algún conocimiento de esto, de una anécdota así de... Hay muchos términos y muchas ramificaciones de todo eso del esoterismo. Yo no estoy, te digo, tan emergida. A mí luego me gusta escucharlos, verlos, precisamente porque a mí me engancha a veces el lado psicológico. Claro. Pero por eso sé a veces de términos, pero tampoco es igual que me engancho, que yo diga, no, si esto Ujú. ya me enfoque y ya tenga esas cuestiones, ¿no? Y te digo, este personaje, búsquenlo, se llama Fer Broca, y pues sí se lo recomiendo, tiene muchas anécdotas y también te explica de una manera como que más adecuada a nuestra época, a nuestra era de todo ese rollo. Y tiene anécdotas a veces personales muy padres. Y se las quise traer amigos a colación para que pues hablemos de un poquito de cosas un poquito diferentes Sí, claro que sí. y que no estamos tan acostumbrados porque yo sé, claro, que igual para ti decir, ay, ¿existe eso? Sí, sí, a mí igual me llega a sorprender, ¿no? Incluso, pues por otras fuentes de información, por ejemplo, he visto de personas que tienen capacidades curativas extraordinarias, ¿no? Y hasta a veces dices, lo hacen quirúrgicamente y dices, o sea, no hay explicación para eso, ¿no? Entonces, Sí. el ya relacionarlo con esta parte de la psicología, pues creo que más o menos te va dando respuestas, pero pues es algo muy complejo que creo que tampoco nuestra mente llega a entender, ¿no? Sí, sobre todo cuando somos personas que si no lo veo, yo soy así, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Que a veces tú te tienes que tener apertura de decir, bueno, creemos en Dios y nadie lo ha visto, ¿no? Entonces a veces no hacemos como que razonamiento en las cosas porque somos muy tajantes en un término, pero te repito, creemos en un Dios y nunca nadie lo ha visto. Bueno, yo Ujú. no lo he visto, lo siento en mi Sí, corazón, pero nunca lo he visto. Entonces hay cosas que te digo, a veces pensamos, si yo no lo veo, no lo creo. O sea, si no lo vieron mis ojos, no pasó, claro, sí, así pasa. ¿no? Y pues, si ustedes tienen o saben de alguna gente que le guste estas, tengan estas habilidades y no lo quieran compartir para aquí hablar de ese tema, amigos, pues serán muy bienvenidos. Y no sé, Clau, si tengas otra cosa que agregar, algún... Pues no, yo creo que estaría muy interesante si alguien viene o alguien que haga esas prácticas, ¿no? Como a platicar un poquito, estaría muy interesante. ¿Sabes que yo he visto igual, Clau, que a veces igual, por eso creo que mucha gente es charlatana, mucha gente se aprovecha, mucha gente... A mí, y lo dije en otro capítulo igual, que a mí me sorprende que mucha gente se Sí, oculte de eso. O sea, si ella tiene esa habilidad y que lo tenga a discreción o que no sea abierto. Yo siempre me he cuestionado, ¿por qué no lo abres? O sea, ¿por qué tu conocimiento no lo abres? ¿Por qué tu conocimiento no, si no es nada malo, así como tú dices, compartirlo, ajá, ¿no? ¿por qué Poder no lo compartir, compartes? claro. ¿No? Y a mí es Sí. en donde me hago mis cuestionamientos y digo, entonces sí es o no es tan bueno como dices que es tan bueno, porque yo digo, ¿qué tiene de malo, no? O sea, si estás aquí para ayudar, pues ayuda a la Sí, gente que quiera y que tenga fe a lo mejor en lo que tú piensas, pero ser abierto, ¿no? Y que mucha totalmente. gente, te digo, trata de ocultarlo o mucha gente ni siquiera toca esos temas y digo, ¿por qué no? O sea, si tú crees que no es nada malo y puedes ayudar a mucha gente,
adelante, hay que abrirlo, ¿no? Sabemos que estas prácticas, Clau, vienen pues, de siglos y que antes, pues, la gente era más ignorante en muchas cosas, pero que al final de cuentas son prácticas que ayudaron al área de la salud, Sí. ¿no? Y dices tú, sobre todo en eso, pues, hay que abrirlo, ¿no? Sí, también abrir un poco la mente, ¿no? Sí. De nosotros, porque pues si son actos que están pasando y que se han comprobado, pues Sí, digo, o que cubran muchas cosas, digo, pues ¿por qué tener guardado tu conocimiento, no? Sé que se va a pasar de generación en generación, pero precisamente es eso, ¿no? Ábrelo, porque pues no toda la vida van a vivir, aunque muchas personas pues sí llegan a vivir en promedio más años, pero digo, tu conocimiento en dónde queda, ¿no? En dónde está el compartir pues tu sabiduría, tus enseñanzas, tu conocimiento, ¿no? Entonces, amigos, pues yo es el comentario que les hago. Y sí, estaría padre. Si alguien quiere venir aquí a hablar de eso, pues bienvenidos, ¿no? Y pues creo que por el momento es todo, Clau. pues muchas gracias por la invitación, estuvo muy padre venir aquí y compartir. Y sí, Clau, cuando quieras, esta es tu casa, este es tu estudio. Tenemos muchos temas que tú puedes compartir si quieres. Sí, muchas gracias. Y te damos la bienvenida otra vez y gracias por confiar en nosotras, por creer en este proyecto y siempre serás bienvenida, Clau. Muchas gracias. Pues sin más, por el momento, amigos y amigas, nos despedimos y esto fue Fabricando Anécdotas. Bye. Adiós.